Cuando examino la escena de un crimen, pongo atención a cada pista. El lugar era un caos. Sin importar su tamaño. Porque a veces, la más pequeña pieza de evidencia Eso era propio de un loco. expone la verdad. No era su primer homicidio. Y revela la mente del criminal más peligroso. Mi familia tenía una funeraria. Para mí, estar cerca de los cadáveres era algo normal en mi vida. Durante los últimos 25 años he sido forense del condado de Dauphin, Pensilvania. He participado en casi 3,000 autopsias. Dicen que todos tienen una historia que contar, pero para mí, todo cadáver tiene una historia que contar. Y ese es mi trabajo, escucharla. Reporte forense. En una mañana fría de otoño de 1994, la policía de Harrisburg, Pensilvania, respondió una llamada a urgencias. Cerca de las 11 de la mañana, llegó un aviso sobre un posible homicidio en una tienda de pesca. Playtime Fish and Bait Shop, que atendía Goldie Snyder, operaba desde hacía muchos años. Los pescadores locales la conocían bien. Estaba un poco escondida atrás de una casa. Sí, vio algo. Es horrible. No sé quién lo haría. Es horrible. Sí. Trate de calmarse, señor. Robert Hoffman dijo que era el sobrino de Goldie. Me acuerdo que hablaba muy rápido y estaba muy alterado. Ella está adentro. Vayan. Había salido un rato esa mañana y le avisaba al llegar para asegurarse de que estaba bien por su edad. Vamos. Sí. Cuando entré a la escena del crimen, vi a una mujer anciana muerta. Podías notar de inmediato que tuvo una muerte violenta. Habían atacado brutalmente a Goldie Snyder, de 86 años. Al ver su cuerpo, Goldie parecía frágil. Era como te imaginas a la anciana del final de la calle. Y saber que la mataron de forma tan violenta justo en su propia tienda era algo trágico. Llámalo. A Graham, como forense del condado de Dauphin, le corresponde dar una causa y forma oficial de muerte. Habla Graham. Estaba en el laboratorio cuando recibí un código 12, lo cual significa que había un cadáver en la escena. Hasta luego. Adiós. Debo irme. Nunca había estado en esa tienda de pesca, pero sabía dónde estaba. En la calle Susquehanna, a la que los locales llaman Callejón Susquehanna. Pensé en dos cosas cuando iba hacia allá. La primera fue que el vecindario está en decadencia y que Susquehanna estaba casi escondida. Por eso, si no conocías el área, era poco probable que entraras ahí. Mi investigación comenzó en cuanto bajé del auto y traté de asimilar todo. Era algo relevante, que no hubiera ningún anuncio. No sabrías de la tienda de Goldie sin conocer muy bien el área. Tal vez ella conocía al que la atacó. Ed, debió ser terrible si viniste. Brutal. Está ahí dentro, Graham. Sí. Gracias. No
habían forzado la puerta de la tienda de pesca. Lo primero que noté al entrar fue que la habitación estaba muy desordenada y mal cuidada. Y ahí estaba Goldie, tirada en el suelo. Goldie pronto comenzó a hablarle a Graham. Goldie tenía hematomas en el lado izquierdo, cerca del ojo, la nariz y múltiples marcas en la cara, como de puñetazos. La habían golpeado repetidamente. No encajaba con un ataque con arma de fuego, ni blanca. Todo eso me decía que probablemente la mataron sin armas. ¿Y la peluca y los lentes? El sobrino dice que son de Goldie. Fue algo despiadado. Goldie me estaba diciendo que sufrió mucho, pero también que el culpable era una persona violenta y que sentía mucha ira. Mira eso. Tenía hematomas de diferentes formas alrededor del cuello. Supuse que eran marcas de la prenda con que la estrangularon. Casi de inmediato comprendí que la mayoría de las heridas de Goldie eran internas. Había muy poca sangre sobre el cadáver en la escena. Graham notó que faltaba algo. Mira su brazo. No veo nada. Exacto. Las evidencias a veces son lo que no se ve. Y en este caso no había ningún hematoma en sus brazos ni manos. La reacción más común es protegerse. Es algo instintivo. Es meter las manos para cubrirte. Ni siquiera tuvo la posibilidad de tratar de defenderse. Goldie me dijo que sufrió un ataque rápido, fuerte y mortal. Pero todos se preguntaban el por qué. Graham siguió examinando el cuerpo con la esperanza de determinar un motivo. Brazalete, anillos, reloj. ¿Qué hay de la registradora? No, aún tiene unos cientos de dólares. Si el motivo fuera robarla, la mayoría de las joyas y el dinero habrían desaparecido. Graham sabía que si el motivo no fue un robo, era porque querían otra cosa. En este caso, probablemente algo mucho más siniestro. Traía una blusa que le habían levantado y una faja abajo que le habían arrancado. Necesitaré una prueba de violación. Lo que mostraba era un nivel de violencia casi indescriptible. Era una anciana que vivía sola, que golpearon brutalmente. Era un crimen violento que llevaron al siguiente nivel. Era obvio que había que investigar si la habían violado. Para mí no hay nada más desagradable que investigar una violación. Pero si consideran que además era alguien en la vejez, que estaba casi indefensa, es desgarrador y repugnante. Y también fue perturbador cuando atacaron a Goldie. El cuerpo sigue caliente. La mataron hace un par de horas. Graham y los detectives buscaron en el apartamento alguna pista que pudiera olvidar el atacante. Y de repente, Graham encontró algo inusual. Había fósforos de papel, todos doblados en un ángulo de 90 grados. ¿Trataron de prenderle fuego? Es posible. No sabía qué significaban esos fósforos, pero guardé bien esa información en un rincón de mi mente. El horrible homicidio estaba lleno de misterios, pero uno era perfectamente claro para Graham. Debían trabajar contra reloj.
Sabía que lidiábamos con un atacante muy peligroso, que probablemente conocía a Goldie y tal vez la vigilaba. Sabía justo cuándo atacar. Graham Hetrick investigaba la muerte brutal a golpes de Goldie Snyder, de 86 años. Muy conocida en la comunidad de pescadores de Harrisburg. Goldie yacía muerta en el piso de la tienda de pesca que atendió por 50 años. Sabíamos que buscábamos a un criminal despiadado. En esa pequeña comunidad, las noticias llegaron a la familia de Goldie antes de que la policía pudiera comunicárselas. Goldie era mi suegra. Estaba casada con su hijo Lonnie. Cuando la mataron, Lonnie y yo no sabíamos qué hacer ni quién podría cometer algo tan espantoso. Desesperado por respuestas, el hijo de Goldie llamó a los detectives. Tienen que decirme qué sucedió. Tenía el estómago revuelto. No sabíamos nada. Lonnie, ¿qué? Recuerdo que mi papá hablaba por teléfono y de repente dijo no puede ser. No puede ser. Y le dio el teléfono a mi mamá. Fue la primera vez que lo vi llorar. No sé quién le haría eso a una anciana de 86. Por Dios. Playtime Fish and Bait Shop abrió en los 40 cuando Burt, el prometido de Goldie, regresó de la guerra. Goldie y Burt se casaron y abrieron la tienda. Compraron esa casa que tenía una habitación trasera y la convirtieron en una tienda. Los tórtolos decidieron que eso sería el comienzo perfecto de su nueva vida juntos. Ahí ambos vivieron su vida. Ahí ellos formaron a su familia. Y conforme pasaron los años, la tienda y Goldie se volvieron uno de los mejores referentes de la comunidad de pescadores de Harrisburg. Hola, Joe. Hola. ¿Cómo estás, linda? Estoy excelente. Así se dice, Goldie. ¿Estás molestando a los malcriada? Tú dímelo, muchacho. Ella le decía muchacho, era el apodo de Burt. Y Burt le decía malcriada, así se llamaron toda la vida. ¿Quieres café? Sí. También quiero café. Eran felices. Jamás pensó que fuera a morir. Y cuando él enfermó, fue devastador. Aún después de fallecido, seguía hablando de él. Perdió a su mejor amigo. Goldie siguió triste hasta que murió. Ella mantuvo la tienda abierta, a pesar de sus 86 años. Creo que vivir y trabajar ahí era una forma de seguir cerca del abuelo. Pero la familia de Goldie se preocupaba por ella. Creíamos que era muy grande para vivir sola y que necesitaba a una persona que la cuidara. Incluso le dijimos que se mudara con nosotros. Y dijo que no, que se sentía segura donde estaba y que se quedaría ahí. Era muy necia. El vecindario comenzaba a decaer, pero su familia se tranquilizó cuando Robert, el sobrino de Goldie, se mudó. Robert había caído en desgracia y necesitaba una casa. Me alegró que viviera ahí. Así la protegería. Era muy confiada. Se negaba a ver que el vecindario ya no era muy seguro. Goldie vivía rodeada de sus recuerdos, y todos sabían que algún día moriría en la tienda que amaba, pero no de esa manera. Quería saber quién era y si era algún conocido, y saber por qué haría algo así. En la autopsia, Goldie le revelaría sus secretos más profundos a Graham. Mi trabajo es hablar por las personas que ya no pueden hacerlo
y a la brevedad posible trató de darles respuestas a los detectives. La víctima es Goldie Schneider, desnuda de cintura hacia abajo, con sangre visible en el abdomen. Tenía hematomas en el área pélvica. Eso indicaba que fue víctima de violación. Y aunque Graham y su equipo no encontraron restos de ADN, el asesino de Goldie dejó muchas otras pistas. La víctima tiene 2 hematomas a cada lado de la frente. Hay 2 más aquí, con un patrón distintivo. Unos nudillos crearían esa serie de hematomas rectangulares. La golpeó constantemente en la frente y en la cara. Cuatro contusiones grandes en la punta de la barbilla, con 6 milímetros de espacio entre ellas. Esto no lo causó un puñetazo. Michelle, la lámpara, por favor. Claro. Gracias. Presenta petequia en ambos ojos. Goldie tenía un tipo especial de hemorragia en los ojos que con los hematomas en el cuello encajaban con una estrangulación. Goldie le dijo a Graham que la estrangularon, pero eso no fue lo peor. Mira la decoloración del esternón. Fue horrible ver la huella de un zapato en su pecho porque nos decía lo violento que fue el ataque. La pisotearon. Ese patrón nos decía que Goldie estaba indefensa tirada en el suelo. Mientras seguían atacándola, debía tener heridas internas también. Hay que abrirla. Escalpelo, por favor, Michelle. Después de abrirla, Goldie confirmó las sospechas de Graham de inmediato. El tórax y el esternón de la víctima están fracturados en varias partes. Tiene varias costillas rotas. En resumen, el esternón es la armadura del corazón. No es muy fuerte en los muy jóvenes ni en los muy viejos. Pero si consideran el esternón fracturado y las múltiples costillas rotas, entenderán la profundidad a la que llegaron los pisotones. Ahora pasemos a la cavidad del pecho. Pero ni siquiera Graham esperaba ver lo que encontró. Por Dios. La aorta se desgarró desde la base. Mientras la atacaba, el asesino literalmente rompió su corazón. El corazón se movió de forma tan dramática que se desgarró la aorta y una arteria pulmonar de Goldie. Casi siempre sucede en accidentes de tráfico. Para producir esa clase de daños se necesita una persona muy fuerte y seguramente muy grande. Tenía mucha ira. Causa de muerte, estrangulamiento y contusiones. Forma de muerte, homicidio. Fue una agresión violenta y pasional contra una mujer indefensa. Goldie me dijo que sufrió un ataque iracundo y en general, eso sucede cuando el homicida es alguien cercano. Comenzamos con Robert porque era el único que vivía ahí. Además fue Robert el que encontró el cuerpo de Goldie. Un miembro de la familia cuida a otro en desgracia y a veces, cuando deja de proveerlo tanto, comienzan los problemas. ¡Suficiente! ¡Ese es el fin! Me preguntaba si el supuesto sobrino amoroso
era en realidad un brutal asesino. Después de la horrible muerte de Goldie Snyder, de 86 años, el forense Graham Hetrick tenía la corazonada de que el asesino no era un desconocido. La persona más cercana a Goldie fue quien la descubrió, Robert, su sobrino. Sin duda tenía la capacidad y la oportunidad. Fue el último que la vio viva y el primero en la escena después de su muerte. Robert era el único que sabíamos que conocía a Goldie y estaba relacionado con ella, pero no sabíamos cómo se llevaban en la mañana que murió. Robert, dinos qué hiciste esta mañana. Robert claramente estaba afectado después de encontrar el cuerpo. ¿Pero estaba así por la muerte de su víctima o trataba de ocultar su culpa? Salí como a las 7:30 a ver a mi amigo Nathan para desayunar. Dijo que salió para desayunar como 3 horas. Sin duda apareció un desayuno muy largo. ¿Y luego qué? Como a las 10:30 yo llamé a Goldie, como siempre. Y volví a la casa. Y la encontré. Escuché que usted y su tía discutían mucho. Teníamos desavenencias, como todos los que viven con otra persona. ¿Y ese amigo suyo tiene un teléfono? Los detectives llamaron al amigo de Robert, que confirmó su coartada. Por ahora, Robert había dejado la lista de sospechosos. Sufrió un ataque peor que el que produce la frustración. Fue un ataque con violencia física y sexual. Y a los 67 años, Robert no parecía capaz de atacarla de forma tan violenta. No creía que fuera culpable. Por todo lo que observé, parecía que Robert quería a su tía y que entendía el valor de lo que ella hacía por él. La familia de Robert quedó aliviada. Robert jamás lo haría, adoraba a Goldie. No pensamos ni un minuto que él la mató. Pero quería respuestas, que descubrieran quién lo hizo. Después de que la policía corroborara la coartada de Robert, tuvo que comenzar de nuevo a descifrar eso para determinar quién mató a Goldie. En el río Susquehanna hay personas a las que les dicen ratas de río porque les encanta pescar y que seguro conocían la tienda de Goldie. Pero era improbable que cualquier otro la conociera, excepto los vecinos del callejón Susquehanna. ¿Conoce a una mujer llamada Goldie Snyder? Sí, todos conocimos a Goldie. Es terrible lo que le pasó. Los detectives preguntaron si habían estado con Goldie, si dijo que tenía problemas con alguna persona. ¿Ha visto algo anormal? No, para nada. Jamás tuvo quejas, ni un problema, ni peleas. Eso era lo más frustrante de todo. Los detectives se fueron sin averiguar nada. No puedes avanzar hasta que aparezca una nueva evidencia o una nueva pista, y ninguna nos había llegado. Los detectives estaban en un punto muerto. El otoño se convirtió en invierno, y para la familia de Goldie, la Navidad trajo poca alegría. Jamás había tenido una Navidad o acción de gracias triste. Era difícil asimilar que Goldie no me llamaría, o que no iríamos a su casa en Navidad. Aún era reciente. Se sentía fuerte la herida. Era fresca, pues acababa de pasar. No había cerrado. Creo que por eso fue tan duro para papá y para mamá. Pensaba en la familia de Goldie. Era frustrante no darles
a la familia y a los detectives una respuesta. Tres meses después, Graham recibió una llamada que parecía no tener relación con el caso de Goldie. Soy Graham. ¿Fuego? Los bomberos apagaron el incendio de una casa y los detectives descubrieron el cuerpo de una anciana de 77 años. Llevaron el cuerpo de Neda Horner a la morgue, donde ella le contó a Graham todos sus secretos. La víctima es una mujer blanca de 77 años. Había un hematoma profundo y muy ancho en la sien derecha de Neda. Eso encajaba con un golpe contra una superficie plana como el suelo. Hemorragia en ambos ojos. Y hematomas en el cuello. La estrangularon. Cuando hay un muerto en un incendio, la pregunta que surge casi de inmediato es si estaba vivo durante el incendio. La mejor forma de determinarlo es una prueba de carboxihemoglobina, la cual mide el monóxido de carbono en la sangre. Y es muy exacta porque somos mamíferos y respiramos. Es por la nariz y la boca. Por eso puedo buscar restos de hollín en la nariz y la boca. Esa es una forma de confirmar que aún respiraba, porque hay señales de un aire corrupto en sus pulmones. Pero también hay otro método que es medir la carboxihemoglobina cuando respiras monóxido de carbono. Entra a la sangre y puedes morir intoxicado con monóxido de carbono. El promedio de carboxihemoglobina es como de 2 o 3%, en un fumador tal vez de 4 o 5. El de Neda fue 2. Eso significaba que murió antes del incendio. Las heridas de Neda contaban una historia aterradora parecida. Hay una hemorragia severa en el pecho. Hematomas con forma de suela en cuello y pecho. Al igual que Goldie, la aorta de Neda se desgarró. Eso demostraba que el asesino no tenía control. Pudo ser por furia, pero también que era muy fuerte. Tiene varios hematomas en el costado derecho. Había varios hematomas en el área pélvica que encajaban perfectamente con una violación. Pero esta vez, Graham encontró una evidencia crucial que faltó en la autopsia de Goldie. A diferencia de Goldie, encontramos ADN. Aunque apenas había mandado las pruebas al laboratorio, Graham no desperdició tiempo y fue con los investigadores. Neda Horner. Su muerte es casi una réplica de la de Goldie. Hay un asesino suelto que ataca a mujeres. ¿Dices que es un asesino serial? Los asesinos seriales no paran con una o dos. Estaba seguro que ese asesino sádico atacaría de nuevo. El forense del condado de Dauphin, Graham Hetrick, estaba seguro de que Harrisburg tenía un asesino serial en sus calles. Teníamos a 2 ancianas asesinadas, ambas golpeadas, pisoteadas y violadas. En ese momento podía estar seleccionando a la siguiente víctima. Desafortunadamente, 4 meses después, mi mayor temor se hizo realidad. Habla Graham. Era el 4 de julio. Comenzábamos una barbacoa y me llamaron
los detectives. Me dijeron que habían matado a otra anciana a golpes en la ciudad. Voy hacia allá. La víctima era Lucy Grable, de 81 años de edad. La golpearon, la pisotearon y la violaron en su propia casa. Tenía las señales características, pero también había una firma. Junto al cuerpo había fósforos que estaban doblados de cierta manera. Las noticias alarmaron a toda la comunidad y revivió un doloroso recuerdo en la familia de Goldie. Esa mujer era una gran madre, una buena tía y una gran abuela. Y era muy triste para ellos. El problema de saber que tratas con un asesino serial es que es una bomba de tiempo. Estábamos desesperados por saber qué hacer después, cómo prevenir una cuarta muerte. Los detectives trabajaron rápido y crearon un cuerpo de operaciones. Queríamos detectives expertos que analizaran todo y produjeran ideas de cómo dirigir la investigación, pero primero debíamos crear un perfil del sospechoso. Ya tenemos algunas pistas por Goldie y las otras víctimas. Aunque no hubo fuego en cada uno de esos homicidios, sí el intento de prenderlo. Eso indicaba que tenía un orden en el cual atacaba, torturaba y violaba, lo que nos decía que satisfacía algún tipo de fantasía enferma. No es el asesino promedio. El individuo que buscábamos era fuerte en extremo, como un levantador de pesas, porque lo que hace es aplastar a sus víctimas. Son características de su forma de matar, la violencia e ira extremas. Buscábamos a una persona que quería degradar a las mujeres y hacerlas sufrir. Lo que me decía que tal vez tuvo una relación mala o conflictiva con su propia madre, tal vez se sentía abandonado. Quizá tratamos con un sociópata. Pero otra cosa inquietaba a Graham. Un homicidio diferente que sucedió solo 7 meses antes del de Goldie. Y un segundo análisis de la autopsia mostró algunos parecidos llamativos. Geneva Long, ¿la recuerdas? Recuérdamela. Comencé a pensar en un caso que tuvimos 7 meses antes que el de Goldie. Una anciana que mataron, y el modus operandi de los dos asesinos era idéntico. La golpiza, la violación, el estrangulamiento, el fuego, encajaban perfecto. Pero un hombre ya estaba en prisión pagando por ese crimen. David Gladden, de 37 años. David Gladden era un individuo que tenía discapacidad intelectual, tenía un coeficiente de menos de 70. Había participado en diferentes actividades delictivas por varios años y lo conocía la policía. Unos meses después de la muerte de Geneva Long, un compañero de David Gladden lo señaló como el asesino. Yo nunca he matado a nadie. Había un testigo en la muerte de Geneva que lo señaló, y un cómplice, no solo un testigo. Tu amigo te acusó. Sí, dice que lo presumiste. No, yo no la asesiné. Aunque no tenía ningún antecedente de atacar físicamente a nadie, creyeron que sí la mató porque su amigo confesó que sí, David Gladden le había dicho que él cometió el crimen. Tienen que creerme, soy inocente. Y como David no pudo demostrar una coartada de dónde estaba cuando mataron a Geneva, lo arrestaron y condenaron. Pero Graham no lo creía. Me pareció difícil de creer que David Gladden pudiera cometer ese crimen. Era un ladronzuelo, no tenía antecedentes de comportamiento violento y tenía discapacidad intelectual. Si la muerte de Geneva estaba relacionada con la de Neda, Lucy y Goldie, un hombre inocente estaba en prisión mientras un asesino serial seguía libre. Para demostrar que David no mató a Geneva, los detectives debían descubrir al culpable. Y de inmediato volvieron a investigar a su última víctima al vecindario, Lucy Grable, y a registrar el área.
¿Vio a una persona sospechosa en el área? ¿Sabe quién era esa persona? Si no, ¿cómo era? Por suerte, una persona sí vio algo. Había una testigo, una vecina de Lucy, que vio a un afroamericano afuera de su casa esa mañana. Le pedimos que fuera a la estación de policía de Harris Ford para que viera fotografías de hombres que encajaban con la descripción. Lo que esa mujer vio podía ser la clave para detener a un asesino serial. No es ninguno. La vecina fue a la estación, vio el pizarrón y eligió a un hombre. Es él. Era fuerte y muy musculoso. Tenía antecedentes de comportamiento violento y estaba bajo libertad condicional en la época que sucedieron los crímenes. Una testigo fue con las autoridades y pudo identificar al hombre responsable de las violaciones y muertes de al menos 4 ancianas. Es él. ¿Segura? Segura. Estaba vagando con pantalones cortos y camiseta blanca. Jamás lo había visto. La testigo eligió a un hombre llamado Andrew Dillon. Medía más de 1,80 m y pesaba más de 110 kilos. Sus bíceps eran del tamaño de mis muslos. Andrew Dillon encajaba en el perfil. Andrew Dillon, de 31 años, estaba en prisión por robo y los detectives consiguieron una orden de registro para buscar evidencias en su casa que lo relacionaran con los asesinatos. Muchas veces, los asesinos seriales guardan cosas como recuerdos para revivir sus fantasías. En su apartamento, la policía encontró un joyero y un pendiente que creían que tomó de la casa de Lucy Crable. Y un monedero negro que le pertenecía a Neda. Y si eso no fuera suficiente, días después Graham proporcionó el argumento contundente. Cuando el laboratorio entregó los resultados del ADN. Teníamos un nuevo elemento. El ADN que recuperamos de Neda Horner y que se analizó en el laboratorio. Y la persona que identificaron era Andrew Dillon. Por esa nueva evidencia, arrestaron a Andrew Dillon y lo acusaron de la muerte de Neda Horner y Lucy Crable. Negociamos con él y su abogado que se declarara culpable. Le dijimos que si confesaba, no buscaríamos la pena de muerte. Andrew aceptó el trato y comenzó a confesar. Y como Graham sospechó al principio, conocí a la anciana de la tienda. El señor Dillon era cliente de la tienda de pesca. Había comprado gusanos antes. En octubre del 94, fue a la tienda como a las 10 de la mañana. Después de la confesión de Andrew Dillon, Graham y los detectives pudieron recrear lo que le pasó a Goldie. De inmediato la atacó con violencia. La golpeó con el puño. La estranguló. La violó. Y cuando comenzó a llorar, la pisoteó. También admitió que incendió fósforos cerca de su cuerpo. En 1999, Andrew Dillon fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de salir bajo palabra por las muertes de Goldie, Neda y Lucy. Nos alivió saber que lo apresaron, porque había seguido, había lastimado a más ancianas, de la misma forma que a Goldie. Pero mientras la familia de Goldie y las otras 2 mujeres recibieron justicia,
David Gladden seguía en prisión por la muerte de Geneva Long. Por eso, en el 2005, 10 años después, la fiscalía reabrió el caso. Cuando leí el reporte de la policía sobre David Gladden y vi algunas de las transcripciones del caso, noté el modus operandi de Andrew Dillon. Pero esta vez, el caso parecía muy diferente. No había una confesión ni evidencia física. Ninguna pista del caso de Geneva la relacionaba con él. La obligación de un fiscal es hacer lo correcto por la causa correcta. Debemos asegurarnos de que en cada caso reciban justicia, y a veces eso significa admitir que se cometió un error y es nuestro trabajo corregirlo. Después de 10 largos años en prisión por un crimen que no cometió, David Gladden por fin pudo salir como un hombre libre. Nada podrá revivir a alguna de las víctimas de Dillon, pero como Goldie y las otras mujeres me revelaron sus secretos a mí, fuimos capaces de liberar a un hombre inocente. No hay mayor justicia que esa. Aunque la policía estaba segura de que Andrew Dillon era el responsable de la muerte de Geneva, jamás lo acusaron, porque ya estaba cumpliendo varias cadenas perpetuas. Trabajamos sin ganancia. Teníamos el culpable encerrado por el resto de su vida. Jamás saldría de ahí y no habría recibido una mayor pena por eso. La familia de Goldie sigue sacando fuerzas de la idea de que ella ahora está reunida con su amor, Burt. Quiero que esté con Burt, que esté con su muchacho. Era lo único que quería. Me hace feliz que ya estén juntos, que él le diga malcriada y él le diga muchacho. Tal vez en el cielo viva en la casa de la tienda, en los 40 o los 50, cuando todo era mejor. Creo que está con mi abuelo. Y está feliz. No hay nada mejor que darles paz a las familias de las víctimas y justicia a los inocentes condenados por error. En ambos casos, aunque de forma diferente, le damos voz a los que no pueden expresarse. Studios.